106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Se acaba el plazo concedido por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la empresa DISA para que desocupe las calles afectadas por el actual trazado de las tuberías de combustible que está instalando en la ciudad. Máquinas y vallas deberán desaparecer de la zona afectada. Sería una victoria para los vecinos. Analizaremos el asunto con el concejal de Fomento, Infraestructuras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Manuel Travieso. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, después de tanto malestar que ha generado estas obras desde que se iniciaron, ¿no? Allá por comienzos del 2019, sobre todo entre esos vecinos de las 90-91 que se pusieron en pie. Ha llovido, bueno, aquí en Fuerteventura poquito, pero ha pasado bastante tiempo, ¿verdad, Manolo? Y parece que por fin se ha encontrado la clave para esa licencia que les habían otorgado, buscar un resquicio legal y poder paralizar. ¿Estamos de enhorabuena o todavía no? No, vamos a ver, yo creo que sí, pero esto hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicarlo porque la gente tiene mucha confusión con respecto a los actos que se han realizado, a qué medidas se están adoptando ahora mismo. Por eso le habíamos pedido la entrevista, porque tuvimos la ocasión de entrevistar a los representantes de las 90-91. Bueno, a grosso modo, pues dibujaron un poquito la situación, pero queríamos concretar para conocer realmente y explicar a los vecinos cómo es la situación real. Una cosa son las licencias de obra y otra cosa es la ocupación del dominio público, del subsuelo de las calles, que son, al final no dejan de ser un bien de dominio público y destinado al uso público. Quiere decir que es de uso, normalmente es de uso común para todos los vecinos, evidentemente respetando las ordenanzas que hay al efecto. Por ejemplo, los coches tienen que ir por la calle, los peatones por las aceras, pero a fin de cuentas son infraestructuras, son bienes que son de todos y todos tenemos derecho a utilizar. Cualquier situación distinta a esa tiene que tener o una autorización o una concesión, porque los usos especiales o los usos privativos del dominio público están regulados a autorizaciones o a concesiones. La concesión es un régimen más completo, más rígido, con más requisitos, y la autorización es un poquito más sencillo. Por ponernos unos ejemplos, cuando alguien va a poner una silla en la acera, una terraza, necesita una autorización del ayuntamiento. Es algo más puntual también, claro, ¿no? Es un tema más sencillo, es una autorización. Pero en cambio, si vas a construir un hotel en el mar, que se puede, tiene que darte una concesión costa. No la suele dar, pero se puede dar. O en una... Como ejemplo nos sirve. Es el caso del Oliva Beach. Es una cosa que se ha concedido, está ¿no? en el dominio público, se somete a una concesión y luego esa concesión tiene su régimen. Entonces, estamos en una situación muy parecida. Jurídicamente es una situación de ese nivel. Hay un intento por parte de la DISA, que es una empresa privada, de utilizar las calles de Puerto Rosario, el subsuelo, para un beneficio propio, porque no es un servicio a los distintos vecinos, sino es su negocio, que vender combustible, y bueno, nosotros no nos metemos con eso, tienen derecho a hacerlo, pero no deja de ser un negocio particular que tendrán que someterse a la hora de explotarlo a las condiciones que tiene todo el mundo, y algunas cosas les costarán menos, otras costarán más, pero tendrán que adaptarse a eso. Entonces, si ellos quieren llevar el combustible desde el muelle, donde lo desembarcan los barcos que vienen con los distintos combustibles, hasta sus instalaciones de depósito en la Honduras, y directamente a los dos clientes más grandes que tiene, que son el aeropuerto y la UNELCO, y la central eléctrica de la UNELCO, pues evidentemente eso es una situación que no tiene que tener ningún privilegio. No es lo mismo que cuando las distintas compañías que sirven a los distintos inmuebles, por ejemplo, nosotros les obligamos casi a la UNELCO y a Guandesa o a quien sea, y a otras empresas suministradoras que pongan los servicios bajo tierra. Y evidentemente lo tenemos que autorizar, pero es un tema que va en beneficio de los vecinos. Si queremos que
calles tengan las casas tengan electricidad y evidentemente tenemos que dejarlas pasar por debajo del ayuntamiento, de las calles, con el correspondiente permiso del ayuntamiento. Pero esto es otra cosa distinta. Esto es un tema particular, de beneficio particular, que lo hacen ahí. Y evidentemente la autorización es más complicada, no es de las más sencillas, sino de las más complicadas. Entendemos, por tanto, que cuando DISA solicita autorización para realizar estas obras de renovación, en principio de esas tuberías que ya están instaladas en la ciudad, cuando se le concede ese permiso, no tramita el permiso para utilizar la vía pública. ¿No van aparejadas las dos cosas? ¿Una cosa no permite la otra? No. Ese es el tema. Ellos pidieron la licencia para hacer la obra esa, que es enterrar una serie de tuberías por distintas calles de Puerto del Rosario, y pidieron una autorización previa administrativa a la Dirección General de Industria, que están obligados a pedirla, se la concedieron. Y pidieron, con el proyecto presentado al Ayuntamiento de Puerto Rosario, pidieron la licencia de obra. El Ayuntamiento les informa de que esa obra es posible urbanísticamente, siguiendo los criterios del plan general y toda la ordenanza o toda la normativa aplicable, y le da la licencia, pero la advierte. Al final, yo pienso que hubiera partido igual, que a los efectos de conseguir la autorización para utilizar el dominio público, tenían que solicitarla aparte. Porque las licencias de obra del ayuntamiento se dan siempre, de todos los ayuntamientos en España, sin afectar al derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. Eso quiere decir que tú puedes pedir mañana una licencia de construir un solar que está en la calle Juan de Betancourt, que no es tuyo. Tú presentas un proyecto adecuado a la condición y te dan la licencia. Otra cosa es que cuando tú vayas a construir, el dueño te salga, te lo pare, te reclame y lo que sea. El ayuntamiento no tiene por qué meterse en la propiedad o no propiedad de una obra o del suelo de una obra cuando da una licencia. Las licencias urbanísticas solo se dan si cumplen los criterios técnicos, ¿no?, de la obra y los criterios urbanísticos, que el uso sea posible. A pesar de haber advertido a la empresa en ningún momento pidió esa concesión de utilización de ese suelo de dominio público. Claro. Nosotros hay que aclarar que nosotros entramos en mayo. O sea, las elecciones fueron en mayo, nosotros entramos en junio, no sé si fue el 15 o el 16 de junio cuando tomamos posesión, y esto se había dado en noviembre o diciembre del año anterior, con lo cual tuvimos que investigar, porque no sabíamos exactamente cómo estaban los trámites, cómo estaban los trámites, si habían pedido autorización, si no, y en ese periodo fue cuando se montó, pues un poco, se retomó el movimiento social con respecto a las tuberías, que nosotros no teníamos conocimiento ninguno, yo por lo menos, ¿no?, antes de entrar no tenía conocimiento concreto de los expedientes. Sabía por los medios de comunicación que había un malestar, pero técnicamente no conocían la situación real. No conocíamos real. la situación porque no teníamos acceso al expediente ni podíamos tenerlo. Somos gente de la calle que no puede tener acceso al tema ese. Y cuando empezamos a mirarlo, pues bueno, yo no soy de urbanismo, la parte de urbanística no me toca, pero sí que me toca la otra, la del dominio público, porque soy el concejal de patrimonio, el que tiene las competencias de patrimonio. Y en ese sentido, pues me interesé cuando vimos el tema para ver si tenían las autorizaciones, del ayuntamiento no. Hay una situación... ¿No tiene la autorización del ayuntamiento para ocupar ese espacio público, pero lo ha solicitado la empresa? Al ayuntamiento no, que me conste no, Pero también hay otra variante, que es el que cuando alguien pide una autorización previa para un tema tan específico como el transporte de carburante, está sujeto a una ley especial, que es la ley de carburantes, y esa ley permite que si se le da una autorización previa, esa autorización previa puede implicar la ocupación del dominio público. Ahí está un poco la... Sí, pero
que implique la ocupación del dominio público no significa que la autorización se conceda automáticamente. Hay que pedir la utilidad pública, hay que pedir que se declare la utilidad pública a la propia Dirección General de Industria, y la Dirección General de Industria, para poder hacer la declaración de utilidad pública, tiene que pedir informe al ayuntamiento. El ayuntamiento puede estar en contra y el ayuntamiento, si se da esa autorización o esa declaración de utilidad pública, puede recurrirla también. Y en todo caso, el que da la autorización definitiva para ocupar el dominio público es el ayuntamiento. O sea, con la utilidad pública, con toda la autorización administrativa previa, siempre el que tiene que dar la última palabra la tiene la administración local. La autorización la tiene que dar el ayuntamiento. El ayuntamiento no se ha dado nada ni se ha pedido. Nosotros cuando en ese momento, viendo que no se habían hecho esos trámites, yo inicio un procedimiento, hubo un pleno a finales de julio, y el último día ya habíamos visto la situación, incluso lo anuncié en ese pleno, y el día la iniciación de los trámites, ¿no? Claro, al día siguiente o un par de días después se inició el procedimiento de recuperación de oficio. Porque evidentemente estos temas, aunque el ayuntamiento pueda intervenir y tiene prerrogativas extraordinarias sobre el tema, tiene que hacer un procedimiento, y garantizarle a cualquier interesado todos sus derechos y los derechos de en defensa. este caso, además de DISA, que tiene autorización para hacer las obras. Aunque no fuera nadie. O sea, cualquier procedimiento que se abra, hay que garantizar los derechos. Hay que garantizar los derechos de los ciudadanos y sobre todo los derechos de defensa. El procedimiento en este caso obliga a que se le dé un plazo de audiencia donde ellos puedan presentar alegaciones y presentar documentos y lo que quieran, que está entre 10 y 15 días. Dice exactamente la ley que los trámites de audiencia son mínimo 10, máximo 15. Solo le dimos al máximo 15 días para que alegaran, y en esos 15 días no alegaron nada. Es verdad que pidieron una prórroga de 7 días que no se le podía dar, y así se le argumenta porque el plazo máximo son 15, y así se le argumenta en la última resolución. Y entonces, cuando ellos no presentaron ninguna alegación, evidentemente todas las premisas del decreto que inicia el procedimiento pues quedan incolunas, ¿no? Nos atacan, y esas las tenemos que considerar válidas. Ahí nosotros argumentamos que las calles son nuestras, que están en el inventario de bienes, que evidentemente llevan utilizándose como bienes de dominio público más de 30 años, con fotografías, con toda una serie de pruebas, y en base a lo que se había investigado, sin que aparezca ningún título habilitante por parte de DISA. Entonces, evidentemente eso queda constatado, y en base a ese tema ya se ordena la recuperación de oficio de esas calles, de los tramos de calle que estaban ocupados. El 4 de septiembre está firmado. Se lo digo ahora, pero... 4 de septiembre creo que está firmado, sí. El 5. ¿El 5? No, el 4 por mí y el 5 por el secretario. 4 y 5 de septiembre. Y esa resolución lo que dice es que se acuerda la recuperación de oficio, se ordena a DISA que desocupe en la ocupación de esas calles, después desalojándolas en el plazo de 8 días, y debiendo para ello dejar las calles en el estado en que se estaban, retirar cualquier elemento que se encuentre en las mismas, como vallas y elementos de protección de las obras, etcétera. Con lo cual, implícitamente también se le obliga a paralizar las obras, lógicamente. Si tienen que desocupar... Claro. No, se obliga a paralizar todo, pero se obligan a devolver el tema. Por lo tanto, no hay opción de obra. No, pero no se paralizan las obras. No, se obliga a devolver el espacio público, con lo cual automáticamente debe cesar la obra. Debe cesar la obra y debe cesar todo, la obra y la ocupación y todo. Entonces eso está claro, pero es importante distinguir que no es una suspensión de obra, ¿no? Porque hay algunos por ahí, sobre todo algún partido político de la oposición, que después de estar en el pleno y después de estar
ver el expediente y ver los decretos o las resoluciones, siguen diciendo, pero no se paraliza la obra. Es que no hemos paralizado la obra porque no hay... No, lo que obligan es a la empresa a devolver el espacio público que es de todos y por lo tanto eso lleva implícito per se que la obra no pueda continuar. Bueno, lleva implícito que se acaba todo, pero digo que no es un tema de obra. Es un tema de Estábamos hablando 4, 5, las fechas vale, del ayuntamiento. Eso se notificó, bueno, ahí también se le dice, como último tema, se le advierte, se le percibe de que si no hacen en ese plazo, si no cesan en la perturbación. Porque ¿cuánto plazo se le da en esta ocasión? 8 días, dice 8 días naturales. Naturales, sí. Entiende la ley que son 8 días y fijos, ¿no? Con lo cual se cumplen ya. Entonces, 8 más 5 más o menos 13 que estamos hoy. Se les notificó el día 6 digitalmente. Parece que no han abierto ellos el correo. Con lo cual no se puede dar por notificado. Bueno, entonces hay discusiones ahí, pero evidentemente debemos ser un poquito cautos y tener siempre la garantía de que probablemente hagamos otra notificación vía Burofax para que tengan claro que están advertidos desde el día 6 y luego pues veremos el tema de los plazos. A mí personalmente no me preocupa que sea 6 días más, 6 días menos, 6 días menos, pero sí que se cumpla a rajatabla el requerimiento y siempre que tengamos claro que sean respetados los derechos de los ciudadanos, porque entendiendo a DISA como un ciudadano más, ¿no? Una empresa que... Entendemos la picardía, ¿no? En este caso de la empresa, de no abrir ese correo y no darse por notificado, pero bueno, como usted dice, al final los resultados son importantes y no si es 6 días más arriba o 6 días más abajo. ¿Están continuando de momento las obras o...? Creo que me dijeron que estos 2 últimos días, ¿no? Pero... Como que no estaban haciendo nada. No, pero yo tampoco me he preocupado de si están continuando, ¿no? A mí personalmente lo único que me preocupa es que la ley se cumpla, el procedimiento esté todo que no regulado, metamos la pata, que no haya ningún fleco, ¿no? Por donde se pueda... podamos infringir alguna norma de defensa, con lo cual eso va a ser nuestro tema principal y evidentemente de día arriba, día abajo, semana arriba, semana abajo, no me preocupa y vamos a ser especialmente garantistas en este tema, ¿no? Entonces, ¿de aquí a cuánto tiempo van a ustedes ver y cuál va a ser más que el tiempo que usted decía, pues que no le corre prisa, pero si DISA no hiciera nada, si DISA no alegara, automáticamente ustedes procederían a retirar todo ese vallado que está en la zona? Hay una advertencia de que si en 8 días no lo hacen, después de que se cuente, ¿no? El problema es de cuándo se cuentan los 8 días, pero después de ese plazo, si no lo hacen, el ayuntamiento de forma subsidiaria ejecutará las acciones que tenga que ejecutar y evidentemente incluso yendo con la policía local. Lo mismo vamos con la policía local, unos camiones, un tractor, se quita todo y se intenta evidentemente en el momento tomar las medidas para dejarlo lo más acorde al restablecimiento de la realidad física alterada en ese momento. ¿Y cómo queda la situación? Porque claro, de momento cantarían los vecinos y las vecinas, sobre todo de esa zona, cantarían victoria, pero cabría todavía algún otro procedimiento por el que DISA todavía pudiera insistir, o por lo menos en esta legislatura que van a estar ustedes no van a tener ese informe y no van a tener esa autorización final que debe ser, como decíamos al inicio, el ayuntamiento el que tiene la última palabra, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí estamos entrando en el tema de las especulaciones. DISA, como cualquier ciudadano, tiene derecho a pedir la ocupación del suelo público por la utilidad pública o por otra cuestión, y nosotros tendríamos que evaluar en ese momento qué opciones hay, si es posible o no factible. Yo personalmente considero que, por lo menos desde mi punto de vista, que el ayuntamiento no tiene que ceder ante cualquier pretensión, porque tiene que valorar muy bien todos los intereses en juego y no estamos obligados a dejarlo pasar por donde ellos quieran. Eso para empezar. Las calles son del ayuntamiento. En esas calles hay problemáticas diversas, complejas en algunos sitios, hay en algunos sitios que se afectan otros servicios, saneamiento,
otra clase de suministros o cualquier otro tema que tenemos que evaluar, o también la afección a un núcleo importante de personas o cualquier tema del ayuntamiento. Yo creo que estos temas son, aunque en este caso ellos pudieran tener derecho a una ocupación del suelo público, ya el concretarlo puede ser bastante más problemático. Porque una cosa es que tú tengas derecho a hacerlo y otra cosa es cómo lo hagas y de qué manera, porque el ayuntamiento no se tiene que aquietar a los caprichos de cualquier empresa, porque si nosotros entendemos que eso perjudica a la ciudad más que de otra manera, pues nos vamos a oponer de todas las formas posibles. En todo este tiempo ya hemos visto, bueno, de momento la respuesta de DISA es no abrir ese correo y no darse por enterado, por lo menos de forma oficial, ¿no? ¿Han mantenido encuentros con ellos? ¿Ninguno? Yo ninguno. Ninguno. ¿Le consta por parte de otras no me han comunicado nada de que nadie haya tenido ninguna reunión con respecto a esto. Realmente tampoco a nadie le interesa que las tuberías de combustible que llevan un montón de años ahí instaladas, pues que puedan estar en mal estado y que nadie las renueve. ¿Sería posible quizá entablar esas conversaciones para determinar, obligar de alguna forma o convencer a DISA de que opte por otro trazado? No. Hablaban los vecinos, por ejemplo, por la calle Gran Capitán, que es una calle que no presenta igual tantos problemas. Claro, ¿no? pero hay otras opciones también, y hay la opción de que pongan una boya flotante u otras cuestiones. O sea, evidentemente el transporte del combustible por la ciudad es problemático en todos los sentidos, tanto si se entierra como si no se entierra. O sea, porque aquí hay que recordar que primero se enterró por la calle Díaz Traiter, primero se enterró por esa calle, llegando a la UNELCO, antes de hacer el depósito de la Honduras. Después se hizo el tema por la calle Gran Capitán, llegando a UNELCO y luego también hay otra comunicación desde el muelle al aeropuerto. El aeropuerto está desde hace tiempo. O sea que realmente la ciudad está cosida, ¿no? Claro, nosotros tenemos el barco entra en el muelle y a la derecha está UNELCO y la Honduras y a la izquierda está el aeropuerto. Con lo cual por los subsuelos. Claro, con lo cual tienen esa problemática en los dos sitios. Y claro, nosotros, es entendible que el problema de DISA se centre en el aeropuerto y en la UNELCO porque son sus mayores clientes, ¿no? Y es verdad que también que a la ciudad no le interesa tampoco que el traslado del combustible se haga por Cuba, porque esa es lo que como se hacía antes y una parte importante de la seguridad, ¿no? Una parte importante del traslado del traslado del combustible por parte de DISA lo hace con Cuba, al resto, a las gasolineras de puerto, a las gasolineras del resto de la isla, o sea, de la central de la Honduras, de los depósitos de la Honduras, salen muchas cubas todos los días a los distintos puertos. Evidentemente, si eso pasa con el muelle, las cubas serían, no sé, pero lo mismo 10 veces más de las que están haciendo ahora. Las cubas también implican peligro. O sea, un accidente o cualquier tema puede generar peligro. Una exposición real, claro. ¿No? Pues la cuba da un mal giro en un sitio, se puede volcar y puede tener, o sea, también es un riesgo. O sea, no por estar sobre superficie no deja de ser riesgo. Pero también hay otras alternativas como las boyas que funcionan en Arrecife, creo, y en Santa Cruz, que podían ir... ¿Para usted sería la mejor opción? Que fuera directamente a los puntos de suministro, a UNELCO, a la Honduras y a aeropuerto. Yo no soy un entendido ni he estudiado esto, pero probablemente no parece una mala situación, una mala solución. Sobre todo si se ve que en sitios muy parecidos como Arrecife o como Santa Cruz se hace. Está funcionando, ¿no? Está funcionando, por lo tanto es un tema que... Es una alternativa que piden también los vecinos. Yo no sé si DISA realmente, cuando se le ha planteado en algún momento, me parece que a priori ha rechazado esa opción. Evidentemente DISA
DISA está a ahorrar costes, ¿no? Lo más, pero vamos, completamente. O sea, económico, lo más que económico y lo abre más, lo que estaba, usurpar claro. también parte de lo que no estaba, porque tengo entendido que en la licencia de obras que se le concede es para renovar las tuberías, pero que en el proyecto que presenta también se ocupa, el trazado no claro. está Vamos, únicamente el por lo... trazado que tenían, el segundo que se hizo, pues salía del muelle, tal, iba por delante del cuartel, o sí, de alguna forma, iba al Gran Capitán arriba y cogía a Manuel Velázquez y hasta la UNELCO. Entonces, la diferencia, el cambio que hicieron ahora fue coger, en vez de la calle de abajo de Manuel Velázquez, coger la de arriba, y en vez de Gran Capitán, coger Hispanidad y México, que son las 90-91. Y ahí no habría también un resquicio legal al que acogerse, porque claro, ellos hablan de renovar las tuberías, pero no hablan de que se ocupa nuevo espacio al haber nuevo trazado. Eso es un tema Eso es otro tema, que también se podría eso es un quizá tema de rascar. recurso de las licencias y tal, que creo que han pasado todos los plazos habidos y por haber. O sea que No se yo ahí podría agarrar el no, ayuntamiento claro, ahí. yo en ese tema yo creo que no se puede agarrar. En todo caso sería pedir la nulidad de la licencia, pedirlo a través, hay un proceso que se llama revisión de oficio, que si bien se entiende que hay se ha conculcado una norma esencial, aunque sea el propio ayuntamiento que la haya conculcado, pues se presenta un procedimiento especial que tiene que pedir informe al Consejo Consultivo de Canarias y si dicen que sí, el ayuntamiento puede anular ese acuerdo. Es la única forma, porque el recurso ya no cabe se le porque ha pasó a todo pasado el el mundo, ha plazo. pasado los plazos oportunos. Entonces, esa podría ser una fórmula, pero a mí se me antoja que es compleja y complicada. Lo que está claro es el procedimiento que sí que está en curso, esos días que dependen de la notificación, si se dan por notificados o no. Ustedes no tienen prisa desde el ayuntamiento, lo que quieren es que se haga y se cumpla No, sí todo. tenemos prisa, pero queremos ser garantistas. O sea, queremos que se haga lo antes posible, pero que no vamos a meter la pata acelerando sobre la raya, ¿no? Es un tema que si hay que esperar unos días no pasa nada, pero tenemos que tener la garantía estricta de que no infringimos los derechos de defensa de nadie. Y en esto yo ya sabe que como periodista más o menos plazos, porque seguro que los vecinos y vecinas nos están escuchando, sabemos que es un tema que les interesa también a raíz de estar hablando con ellos. El otro día surge esta entrevista para clarificar un poquito los temas porque, claro, ellos también son ciudadanos de la calle, escuchan, bueno, pues también a muchas personas con diferentes creencias, ¿no? De alguna forma, o diferentes visiones, también quizá intereses, y al final la información pues resulta un tanto farragosa. Por eso lo habíamos invitado hoy, que sabemos que técnicamente usted podría, bueno, ofrecernos un fundamento sobre el que se asienta esta orden de desocupación de las calles. No podemos pedirle fechas concretas, pero bueno, para octubre, concejal. Pues se supone. Para octubre más o menos. Se supone que antes. Antes de octubre. Claro, o sea, esto se supone que se ha notificado el día 6. Ponle que se notifique hoy, ¿no? Porque estamos a día 16, ¿no? Estamos a día... Estamos a 13, hoy es viernes 13, sí. Bueno, pues si hay una notificación que nosotros podemos tener garantía de que podemos empezar a contar sin ningún problema, pues del 13 a 8 días son 21, ¿no? Bueno, pues más o menos para el 21 podríamos poner, vamos a poner yo creo que finales de septiembre. Yo creo que finales de septiembre podría estar. Para finales de septiembre, de momento, bueno, sería esa victoria para los vecinos, no sabemos si definitiva. Yo no lo veo en ese sentido, yo lo veo como un procedimiento que tiene el ayuntamiento que hacer. No es que lo quiera hacer, sino es que si hay una situación de usurpación de una dominio tiene público, que actuar. Está obligado. Hay un artículo en el reglamento de bienes que nos obliga a defender los bienes municipales y a tomar acciones cuando eso está así. Normalmente estos temas pues siempre se han dejado por relajo, por lo que fuera, y casi por la inercia de, bueno, pues una empresa que pide los tubos, bueno, ¿qué más da? Y al ser una renovación, yo creo que quizá ni los técnicos prestaron demasiada atención, ¿no? Una renovación de una obra que ya se había hecho, ya había habido unos permisos pues hace 20 años y bueno, sí, como no se los permisos están en la misma situación. Yo creo que están los permisos de obra, no los de ocupación.
O sea, lo mismo hace 20 años que el ayuntamiento no actuó, que debiera haber actuado, quizá. Incluso el ayuntamiento dio claro. la licencia, pero no hizo nada al respecto, ¿no? Ni formalizó la ocupación por una concesión, ¿no? La ocupación de esas tuberías, que legalmente se puede hacer. O sea, que es un tema que nadie dice que no se puede hacer, pero para hacerlo tienen que presentar la oportuna petición, la documentación. Cumplir los trámites y en última instancia, como decíamos al inicio, el ayuntamiento será quien el responsable diga sí de decirlo o no. Y muchas veces, porque el tema de dominio público no es igual que las licencias de obra. Las licencias de obra son materia arreglada. Si cumplen los requisitos hay que darlas, lo mismo. Pero el tema del uso del dominio público tiene una gran parte discrecional por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento si quiere lo da, si quiere no lo da. O sea, es el titular al final de esas vías. El titular es el que tiene que tomar una resolución y además ajustada a la ley. O es una autorización o es una concesión. Yo creo que en este caso sería más una concesión, pero en base a la ley de patrimonio de las administraciones públicas y al reglamento de bienes de las entidades locales, que están regulados esos aspectos, ¿no? Para finales de septiembre, entonces, DISA desocupará las vías y, si no lo hace, actuará de oficio el ayuntamiento y retirará pues todos los elementos. De forma subsidiaria. Sí. De forma subsidiaria. Pues dejamos en eso lugar ahí. de ellos, sí. Ellos no actúan, está el ayuntamiento para hacerlo. Manuel Travieso, concejal de Fomento, Infraestructuras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, muchísimas gracias por haber acudido a esta llamada y habernos explicado muy bien el procedimiento y así entender que no es que el Ayuntamiento paralice directamente las obras, sino que ha buscado de alguna forma un subterfugio, está obligado además a ello porque han usurpado ese dominio que es de todos, ese espacio público. Y DISA, por lo tanto, pues ya con esos plazos, teniendo en cuenta pues esa pequeña trampilla que han hecho de no abrir el correo, a lo más tardar finales de septiembre ya deberá desocupar y si no actúa el ayuntamiento de forma, como decía, subsidiaria. Manuel Travieso, un placer tenerlo. Gracias. Gracias a ustedes.